Muy bien, entonces les quiero contar hoy día un caso súper concreto del trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 6 años, diría yo, o que hicimos en los últimos 6 años en el laboratorio de Alejandro, un equipo bien grande de personas, también involucrado dentro de alguna empresa que algunos me imagino deben conocer, el consorcio Val Biofuels. Primero quiero aproximarme desde el mercado mundial de las algas, un poco más de lo que hemos estado hablando hoy día toda la mañana, entrar en detalle. En el último informe de la FAO del 2014, vimos que la producción de acuicultura mundial estaba en los 90.4 millones de toneladas, alcanzando casi 50 billones de dólares, significativo. Y dentro de eso, 28 millones son principalmente algas, alcanzando los 6.4 billones. Además, en el informe, cuando uno lee, comentan que la tasa de crecimiento de la producción mundial de acuicultura y de algas ha venido casi duplicándose en el tiempo, en las medidas que la FAO va haciendo. De manera que estamos frente a una industria o la generación de una industria bastante importante a nivel mundial. En general, la FAO reconoce que son 37 especies de algas las que estamos trabajando normalmente. Sin embargo, son algunas, pocas, las más reconocidas y las que tienen una abundancia mayor. Sacarina en China, Eukimia en Zanzíbar, Pyropia o Porphyra en Japón, Undaria, que ya está en Francia siendo cultivada, y Gracilaria chilensis en Chile, el clásico pelillo. Particularmente en Chile, cuando uno se va a la estadística del país en Cernapesca, la última muestra que son estas las especies que nosotros comercializamos, y cuando uno ve el desembarque total aparecen mencionadas principalmente ellas, con abundancias importantes. Gracilaria, un 45 toneladas el año 2014, y tiene una estrella porque esta es la única que corresponde a un alga que se cultiva y desde esa instancia se saca la biomasa para ser enviada afuera del país. Todo el resto de estos individuos, que corresponden al 97.6%, son extraídos de pradera natural, lo que pone en alerta la situación. En general, el mundo tiene una tendencia a que esta relación sea inversa. Normalmente, cuando vemos lo que está ocurriendo en la acuicultura en países asiáticos, vemos que es un 97% lo que proviene de cultivo y es un 2 o algo así por ciento lo que viene de la extracción de pradera. O sea, hacia allá queremos avanzar, y un poco el sentido de este taller es involucrar a la sociedad a todos en que avancemos en este sentido, ¿sí? Por lo tanto, traemos distintas experiencias para ahondar en esto. Dentro de las algas pardas que sacamos en Chile para exportar, 25,6 toneladas son lo que se sacó del Wiro Macrocystis pirífera. Macrocystis pirífera en Chile tiene la distribución a lo largo de toda la costa del Pacífico, como nos comentó al principio Julio, también la encontramos en esta parte del mundo y en el hemisferio sur distribuida. Sin embargo, en Chile la tenemos en esta zona. Esta alga tiene una demanda súper amplia. Lo clásico siempre ha sido utilizarla fresca como alimento de abalón. En Chile tenemos una gran industria que se sustenta del consumo de nuestras algas de pradera. Y lo también clásico es sacarla, extraerla, ponerla en barco y enviarla hacia países asiáticos para el alginato, ¿cierto? Pero hoy en día no es tan raro encontrar otra serie de productos que lo utilizan. Inclusive aquí saqué cosas de Amazon o de eBay, donde están ya los precios de productos que se venden comúnmente. Hay un spray foliar, un extracto cosmético, una crema, es gourmet también. Inclusive hay arte. Esta tienda Print vende impresiones de algas a unos precios súper interesantes. Entonces, ya no es solamente una materia prima básica, un commodity, también tiene un valor agregado bastante interesante en el mundo. Entrando al área ya del cultivo, podemos reconocer, si así a grosso modo podemos hacer una división bastante simple, que podemos tener algas que las podemos cultivar considerando que tienen propagación vegetativa. Hoy día Silván nos mostró un ciclo de vida complejo de una roja, la Gracilaria, y esa tiene una fase sexual, pero también podemos hacer el cultivo usando una fase de propagación vegetativa. La otra alternativa con algunas especies es que no podemos hacer la propagación vegetativa, entonces tenemos que ir a la reproducción sexual, como es el caso de Macrocystis. Para ello entonces tenemos un esporofito, el individuo que vemos en la playa, el diploide,
que tiene estructuras que libera zoospora. Estas forman los gametofitos, la fase haploide, se fecunda y ocurre la formación del individuo. De manera que para poder pensar en un cultivo de un organismo como este, tenemos que tener ciertos elementos clave. Manejo de ciclo de vida acabado. Tenemos que poder controlar a cabalidad en el laboratorio y poder escalar este proceso si pensamos en un cultivo. Tenemos que manejar las condiciones de hacer la transición de un organismo en el laboratorio, una plántula, hacia condición de mar. El mar es un agente súper estresor y en el laboratorio tenemos todo controlado y luego lo sacamos a un sistema donde hay 1000 otras variables que en el laboratorio no controlábamos, por lo tanto les afecta. Manejo del crecimiento en mar del esporofito. No se trata que yo llevo las plantas, las cuelgo en las líneas y las miro. Hay una serie de factores que uno no controla. La llegada de los epífitos que hablábamos también en la mañana, que bueno, ¿qué hago frente a eso? ¿Sí? Y por supuesto logística de mantención y distribución luego de que tengo mi biomasa en el cultivo. Todos estos son elementos súper claves para poder desarrollar el cultivo. Es por eso que en esta experiencia que tuvimos durante 5 o 6 años de manejo de grandes praderas, de macrocistis en cultivo suspendido, pudimos alcanzar cierto grado de manejo de la técnica de cultivo. Tenemos una experiencia importante que constituye la oferta que podemos hoy día ofrecer frente a la demanda que existe en estos ítems de consumo tradicional, los commodities, y en estos nuevos mercados. Entonces mi intención hoy día es tratar de transferirles el conocimiento que alcanzamos durante este periodo de tiempo sobre los determinantes fundamentales de la productividad de la especie en un sistema de cultivo suspendido en Chile, y además contarle las restricciones a la productividad que nosotros pudimos determinar a través de fijarnos en los factores ambientales, en cómo afectan la productividad, y en una segunda etapa en la optimización de la productividad. Para las estrategias de optimización nos planteamos, aquí como ahora tengo el PDF no se las puedo animar para haberla hecho un poquito más simple, tengo simplemente una gráfica de peso, de biomasa en el tiempo y una curva de crecimiento de teórico como esperaríamos que creciera el alga, ¿sí? Esta tiene una fase de crecimiento lento cuando estamos hablando de plántulas pequeñas, luego tiene una fase de crecimiento más acelerado y volvemos a una fase de crecimiento lento. Como manera de enfrentar la optimización de la biomasa, decidimos que esta la podíamos hacer en el tiempo o en el espacio. Entonces, tenemos uno, que serían estas de este color morado, que corresponden a aquellas estrategias donde acortamos los periodos de crecimiento lento para favorecer la maximización de la biomasa. Y eso, pensamos en ese minuto que tenía que ver con sembrar plantas de mayor tamaño, eliminar el shock de trasplante, esta transición del laboratorio al mar, y tal vez pensar en una cosecha temprana o tal vez una estrategia de poda donde cortamos y esta sigue creciendo, cortamos y sigue creciendo. En el otro eje está el espacio, e incrementar el máximo potencial de este crecimiento, es decir, que esta curva tenga una pendiente mayor, ¿sí? De manera de obtener en ese periodo lo más que podamos de la especie. Y para ello pensamos en que la generación de cepa, la domesticación que nos hablaba hoy día Silvan, el espaciamiento y la profundidad y la localidad son factores fundamentales. El espaciamiento, cuando uno tiene un módulo de cultivo, tiene líneas que tienen cierta densidad de siembra y además las pongo una al lado de la otra a distinta distancia. Entonces, todas las combinatorias que tengo ahí en metros cúbicos o metros cuadrados son importantes que yo podría manejar o no. ¿Cómo hicimos todo esto durante el tiempo? Como nuestra intención tenía que ver con conocer las variables ambientales haciendo efectos sobre el cultivo y la productividad, decidimos que teníamos que explorar distintas áreas a lo largo de Chile. Y es por ello que elegimos una granja de media hectárea en Caldera, una granja de media hectárea en Ancut, en esta zona de Chiloé, y en Quenac, en el mar interior, una granja de 21 hectáreas. Cada uno de estos sistemas tenía ciertas diferencias que nos hacían poder probar uno u otro factor. La profundidad de cultivo máximo, y aquí está la profundidad a la cual nosotros mantuvimos el cultivo, es distinta en las granjas. Los rangos de temperatura, por supuesto tenemos temperaturas más cálidas en el norte que en el sur de Chile. La salinidad no varía grandemente. La claridad del agua varía importante en cada una de estas localidades. La luz, teniendo alta luz en el norte de Chile y cubierto y estacionalmente en el sur. Exposición al oleaje en general, zonas costeras y aquí mar abierto,
Y además tenemos un componente interesante que es la interacción de los cultivos con la acuicultura, presencia de salmones o presencia de mitílido en la cercanía o en el sentido de la corriente de los sistemas de cultivo. El sistema de cultivo consiste en esto le llamamos un módulo de cultivo, tiene un reticulado compuesto por líneas de 100 metros y en el interior de ella están las líneas de cultivo en paralelo, de manera que podemos manejar esta separación y el número de plantas que ponemos por línea y eso nos permite mover las densidades, ¿sí? Además desarrollamos algunos sistemas que los podemos mover y bajar y de esa manera también podemos mover la profundidad. Si uno mira una planta desde arriba, la de Kenak, se ve de esta forma, 7×3, ahí tenemos las 21 hectáreas, y unas fotos submarinas del cultivo para que ustedes se imaginen cómo se ve esto bajo el mar. Para poder hacer el control de las variables ambientales, usamos este tipo de metodología. Teníamos para medir temperatura instalado unos logger. Esto es el cuadrante en Ancud, y dentro de Ancud elegíamos distintos puntos, centro y las esquinas, donde instalábamos esto y monitoreábamos, en caso de los tidbits, estamos contando todo cada minuto, pero también medíamos en esos mismos puntos nutrientes, factores como pH, salinidad y claridad del agua a través del disco SETI. Claridad del agua lo medimos acá porque encontramos que había una correlación positiva con la intensidad, con la luz que llega al sistema de cultivo, de manera que nos facilitó mucho más poder medir transparencia que tener que estar usando sistemas complejos que nos complicaron para poder medir luz en tiempo real. Las variables de espacio y tiempo, la primera que planteamos fue el sistema de siembra de las plántulas. Tradicionalmente la literatura de macrocystis ha ido por dos líneas en esta área. Gutiérrez en el 2016 nos plantea un sistema de cultivo al que le llamamos el rope seeded o sembrar en carretes, y por otro lado está Westermayer en el 2006 que también nos plantea un sistema free floating donde generamos las plantas libres sin sustrato y luego estas las tomamos y nosotros las ponemos en las líneas de cultivo. De manera que estas dos alternativas que ya han sido desarrolladas decidimos probarlas para ver si había alguna implicancia de una mejor sobre la otra. Aquí hay una plántula, ustedes ven a todo este grupo de personas que tienen que insertar manualmente cada planta por el disco a un chicote, que es un pedazo de cabo, y luego eso se siembra en las líneas a la densidad que uno estima. Imagínense la cantidad de gente que trabaja, que uno necesita de mano de obra en la época de siembra. En comparación con el sistema del carrete, que esto es un tubo de PVC, que uno enrolla una cuerda de ciertas características, y la esporulación ocurre sobre este tubo, las esporas se asientan y las plántulas nacen al cabo de 30 a 40 días y tienen un tamaño aproximado de 4 a 5 milímetros. Y estas las podemos sembrar en el mar utilizando una máquina que fue desarrollada por nosotros, donde se hace un movimiento a cierta periodicidad que permite que pase el cabo de siembra y la línea se va enrollando sobre el cabo y ahí ocurre la siembra. La única diferencia con esto es que no controlamos la densidad, ¿sí? La siguiente variable fue profundidad de siembra. Utilizamos estos tres profundidades para evaluar y estacionalmente, dado que no es lo mismo estar a 1 metro en verano que estar a 1 metro en invierno. La luz no es necesariamente lo mismo. Utilizando siempre un espaciamiento de 1 metro entre línea y línea, decidimos hacer experiencias de densidad de plantas poniendo 3 y 6 plantas por metro que eran sembradas con free floating, y en lo que tiene que ver con carretes, como no manejamos la densidad, ahí ocurre un autorreleo natural. Y además usamos variedades de plántulas, aquí denomino A, B, C y D, distintos cruzamientos de padres de orígenes distintos que luego se cruzan y producen una plántula que son homogéneas. Estas también las producimos de manera free floating, así que fueron llevadas al mar de esta forma. ¿Qué pasó? En términos de los factores ambientales encontramos diferencias significativas en la definición de cada una de estas localidades. Es decir, Ancud, Caldera y Kenak tienen una variación o características propias que los hacen bastante únicos. En Kenak, acá podemos ver cómo varía la temperatura a lo largo del tiempo, que hay una serie de 3 años y ustedes pueden ver que ocurre la variación esperada. En el invierno alcanzamos mayores temperaturas que en el verano. Sin embargo, también marcamos en los veranos ciertos episodios que tienen temperaturas bastante altas de lo que esperamos. Por ejemplo, aquí hay un caso. En este caso está el nitrato y también vemos que tiene una conducta
que corresponde bastante con aumentos de temperatura y bajas del nutriente, lo que está bastante reportado. Sin embargo, las concentraciones nunca bajan sobre bajo de 5, que todavía sigue siendo 5 micromolar, una concentración bastante buena para que Macrocystis crezca, y esto tiene que ver prácticamente con el input de la salminocultura, dado que está el centro instalado en la mitad del mar interior y de biocorriente vienen los inputs de los salmones. Sin embargo, los primeros años no estaban funcionando estas balsas jaulas y igual capturábamos una concentración de nutriente bastante razonable. Esta escala es más pequeña que la del nitrato en micromolar y vemos que el fosfato se mantiene, podríamos decirlo, más constante en el tiempo, no muestra esta periodicidad. Y acá está la claridad del agua, que fluctúa entre 6 y 10, 12 metros, ¿okay? Lo que permite entonces una entrada de la luz bastante buena. Cuando comparamos con Ancud y Caldera, podemos ver que era esperable que Caldera tuviera unas temperaturas y otras condiciones bastante distintas. Si ustedes se fijan, encontramos temperaturas promedio mucho más elevadas que lo que había en Kenak, que estábamos bordeando los 9-10 grados tal vez. Y Ancud, a pesar de estar en el sur de Chile, también presenta aguas bastante más cálidas. Estamos en el orden de 10-12 grados, o un poco más a veces. En el caso de Caldera hay una cosa importante, aquí encontramos periodos que tienen temperatura 19 grados, para Macrocystis es bastante alto, es una alga de clima frío. En términos de los nitratos, estos tienen una variación baja y tampoco una concentración muy alta en el tiempo, a pesar de estar cerca de mitílidos y tal vez algunos de ellos cerca de alguna acuicultura, más de peces. El rango de fosfato nuevamente no es una variable que varíe significativamente y la claridad del agua permanece entre los 6 en Ancud y en Caldera hay mayor claridad del agua. En términos de productividad, de las variables de productividad, les voy a mostrar el primer set de datos que tiene que ver con la medición que ocurrió en el tiempo en cada uno de las localidades. Cuando planteamos el experimento inicial, queríamos lograr determinar si éramos capaces de hacer más de una cosecha al año, lo que significó que entramos al mar todos los meses. Si no está marcado aquí, ocurrió uno u otro evento con la naturaleza que nos lo permitió. De manera que entramos en junio y aquí este es el mes que entra, el segundo mes de crecimiento de la biomasa, el tercer mes de crecimiento, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Julio de esa manera, octubre de esa manera, noviembre de esa manera. Podemos ver entonces que hay una variación importante. No es lo mismo sembrar o poner las plantas en el mar en el mes de julio que en el mes de noviembre. El periodo de crecimiento, el periodo en que alcanzan su biomasa máxima también varía dependiendo del tiempo que están ahí, y cuando comparamos la productividad en promedio podemos ver que si sembramos en junio, julio, en octubre no hay diferencias significativas en la biomasa, que es cercana a 10 toneladas húmedas por hectárea por mes. Sin embargo, en este sitio en particular tuvimos una serie de problemas. Aquí hay meses que no están presentes, principalmente debido a la profundidad de la localidad. Como vieron en las diapos iniciales, Ancud tiene una profundidad entre 5 y 10 en la concesión donde estábamos ubicados, y si ponemos el sistema de cultivo 4 metros, significa que estamos a 1 metro del fondo. Cuando la biomasa alcanza cierto tamaño, las frondas caen y los cangrejos y los erizos se subieron al sistema. De manera que la biomasa se vio importantemente afectada por la presencia de estos individuos. En el caso de Caldera la situación fue bastante dramática. Con la misma lógica empezamos a sembrar todos los meses y aquí al cabo de un periodo muy corto empezamos a evidenciar la presencia de briozoo en la fronda, lo que se transformaba en plantas completamente blancas cubiertas por el briozoo. No pueden fotosintetizar, por lo tanto perdemos la biomasa. Esto básicamente nos impidió el cultivo, alta temperatura del agua, y acá muestro las gráficas de productividad. El mejor escenario fue septiembre, alcanzando cerca de 10 toneladas, y luego nunca pudimos superar las 5 toneladas húmedas por hectárea por mes. Sin embargo, en Kenak la situación fue bastante más educativa, nos permitió generar los cultivos a lo largo del tiempo, entrando en los distintos meses.
Ustedes ven la gran variación que hay en las biomasas máximas a lo largo del tiempo. Cuando venimos sembrando en el invierno alcanzamos valores bastante altos y mientras más nos acercamos hacia el verano es más difícil alcanzar productividades altas. Inclusive tenemos un periodo aquí donde no hay datos, ya les explico por qué, y luego volvemos a retomar un incremento. Cuando vemos el promedio de la productividad, vemos que sembramos en junio hasta aproximadamente noviembre, podemos alcanzar valores que superan los 20 toneladas húmedas por hectárea por mes. Sin embargo, en las épocas de verano empezamos a encontrar la presencia de este organismo, es un anfípodo, Peramphitodes femorata, es el doble agüiro, se le conoce, es un anfípodo específico para macrocystis, tiene una conducta increíble, se enrolla la fronda, tiene sus hijos y esto se alimenta de la fronda, de manera que le hace un daño importante a ciertas porciones. No es que se coma la planta completa, o sea, estamos hablando de un organismo súper pequeñito, pero la daña de tal forma que la comienza a romper y pierde frondas, biomasa. Debido a que este sistema particular está a 60 metros, normalmente el controlador de este anfípodo es un pez, y a 60 metros este pez que es de fondo no fue capaz de comer a su presa, lo que significó que se nos dispararon las densidades. Hay una tesis de Juan que está tratando de entender este efecto. Y eso fue lo que pasó aquí. Cuando llegó esta época de verano, bastaba con que pusiéramos las líneas y ¡fum!, desaparecían. Tuvimos que irnos rápidamente con los bichos al laboratorio, tratar de entender cuánto tiempo vivían con sin para poder tener un plan de contingencia, que significó cosechar el sistema completo, dejar el centro botado por un par de semanas hasta que esto se fue y luego volver a retomar la producción, que fue más o menos por aquí. O sea, fue un daño importante, ¿sí? Acá hay una foto general de Kenak, desde julio una siembra en un cultivo free floating y ustedes van viendo cómo esto va creciendo. Es bastante impresionante ver cómo se arma el bosque. Tienen un organismo que inicialmente es casi neutro, comienza la formación de los aerocistos al par de meses y estos comienzan a subir, luego el peso del canopy la tira hacia abajo y llega un minuto que se te forma un bosque realmente impresionante, un crecimiento y es maravilloso el sistema cómo funciona. Debido a la experiencia positiva que tuvimos en Kenak, entonces decidimos que era este el único lugar donde continuábamos las variables para entender cómo optimizar la biomasa. En Caldera y en Ancud la situación estaba más compleja por los problemas que le mostré. Por lo tanto, solo es la información de Kenak la que viene a continuación. Cuando fuimos a manejar densidades de siembra, utilizamos, como les comenté, las plantas free floating y sembramos por metro 6 o 3 plantas, de manera que la línea quede con esas densidades. Y esto se va al mar. Y ingresamos julio, agosto, todos los meses. Encontramos estos resultados. Cuando vamos a mirar la productividad, vemos que no hay diferencias significativas en la siembra con 3 o 6 plántulas, lo mismo en casi todas las barras, y a su vez las máximas productividades también las encontramos por estos meses. De manera que pareciera ser que tienden siempre los sistemas a mantener una densidad de 3 plantas por metro lineal de cuerda, ¿sí? Cuando miramos la profundidad y lo hacemos en el verano, si sembramos a 1,5, 3 o 5 metros de profundidad en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, no es lo mismo. La productividad, el peso que alcanzamos por planta es distinto. Sin embargo, no hay diferencias significativas en verano en sembrar a 1,5 o a 5 metros. Cuando lo hacemos en otoño, la situación es distinta. Comenzamos a tener diferencias significativas entre 1,5 y 5 metros, con 1,5 metros siempre siendo mayor el tamaño de las plantas en otoño que 5 metros. De manera que podríamos decir que para poder mantener una buena producción en el invierno deberíamos siempre mantenernos en 1,5 y en verano en realidad podríamos mantener la profundidad 4 estándar que habíamos tenido, dado que no hay diferencias significativas en ninguna de estas 3 profundidades. Y nuevamente, consistentemente alcanzamos los valores. Esto va a dar el tonelaje que encontrábamos en la experiencia sembrando todos los sistemas mes a mes. O sea, consistentemente siempre teníamos un crecimiento similar. Cuando vamos a comparar el sistema de siembra, es decir, comparar plantas sembradas con los carretes versus plantas sembradas free floating,
estos resultados fueron bastante increíbles. Si ustedes se fijan, R es de rope seeded y F de free floating. No hay diferencia significativa. Sin embargo, desde el punto de vista económico, ustedes se pueden imaginar cómo impacta una siembra con 40 personas sembrando versus una siembra con 2 personas, una corre la barcaza y la otra mueve la máquina. O sea, ahí la significancia económica es bastante relevante. En términos de variedades, en esta oportunidad estábamos iniciando el proyecto de manera que las plantas que luego hicimos para el programa de mejoramiento no estaban en suficiente cantidad ni manejábamos tan bien el sistema para llevarlas y probarlas. Y en estas instancias probamos algunas variedades A, B, C y D que correspondían, como les decía, a grupos de madres y padres que mezclábamos y generábamos plantas homogéneas, ¿sí? Efectivamente vemos que hay algunas que se disparan, pero si uno promedia y lleva esto promedio, la verdad es que hay diferencias significativas, pero no hay una clara tendencia en que una de estas variedades efectivamente haya resultado mejor o peor que otra. Aquí no estoy mostrando la información posterior a las cepas que mostró Silvana, estas que tenían distintos discos, uno completo, uno casi no disco. Esas plantas las probamos y de todas las variedades que hicimos, efectivamente encontramos que habían unas que se disparaban significativamente, otras que no alcanzaban a estar en mar un par de días, otras que fueron muchísimo más susceptibles a los anfípodos, que se las comieron así de rápido, otras que resistieron. Encontramos diferencias, entonces esto es algo que todavía está le queda mucho camino por avanzar. Esto es solo la primera experiencia. En comparación, vemos que en Ancud tenemos aguas más cálidas que en Kenak, ¿sí? En Kenak evidenciamos algunos minutos donde teníamos episodios más calientes, pero en general son aguas frías, versus Caldera, que tiene aguas bastante más calientes y aguas más claras. No hay importante fluctuación de nutrientes en Ancud, sin embargo, en Kenak, a medida que aumenta la temperatura, cae el nitrato, pero no bajo los niveles necesarios y se mantiene constante el fosfato. Alta transparencia, y luz. En términos de productividad, lo máximo que alcanzamos en Ancud rondeó las 9 toneladas por hectárea por mes, en siembras de invierno, con 5 meses de cultivo. En Caldera, cerca de los 9, en siembras de principios de primavera con 4 meses de cultivo, en Kenak 120 en siembra de invierno hasta principios de primavera, 5 a 6 meses de cultivo. Acá tuvimos la importante presencia del anfípodo que no nos permite cultivar en verano. Esto significa que no tienes posibilidad en región como, si no podemos controlarlo, de tener más de un ciclo de cultivo. En el caso de Caldera no pudimos con la presencia de los briozoos y en Ancud la presencia de erizos y cangrejos es manejable buscando áreas de manejo más altas. Cuando comparamos con la literatura disponible, Gutiérrez 2006, Maquiavelo, Westermayer, Correa recientemente, utilizando metodologías de rope seeded y de free floating, alcanzan valores de entre los 14 y los 66. El caso de Westermayer, esto es con plantas, con variedades que él cruza haciendo el morfo pirífera con el morfo integrifolia y logra plantas que alcanzan este tamaño. Sin embargo, hay que mencionar que todos estos trabajos están hechos en una línea de cultivo de un proyecto de 100 metros, donde no está el efecto de densidad, no hay suficiente biomasa para que lleguen todos los anfípodos del sector, si es que fuera eso. A lo que voy de que solo una experiencia no corresponde a un cultivo de 21 hectáreas a lo largo de 5 años, donde podemos estar viendo el efecto constante de tener esto en el sistema, ¿sí? De manera que cuando volvemos a la primera imagen de la curva de crecimiento, básicamente podemos hablar de ciertas restricciones, como la estación de siembra. Queda bastante claro que no podemos sembrar a lo largo de todo el año. Con certeza podemos decir que si entramos las plantas en junio, julio, agosto, vamos a tener una producción máxima, pero probablemente si entramos en diciembre, las altas temperaturas del agua, la baja concentración de nutrientes, no nos va a permitir alcanzar plantas con su máximo. La profundidad ideal o promedio podría ser 4 metros. Evidentemente, si puedo mover mi sistema de cultivo, que eso tiene costos asociados, lo voy a querer tener a 1,5 en el invierno y lo voy a querer tener a 4 o a 5 en el verano. La densidad de siembra, 3 plantas por metro, y si es que siembro carretes, claramente estas van a autorralear si llegara a esta densidad. La localidad, como vimos, definitivamente, si uno va a empezar un sistema de cultivo, la batimetría, entender la localidad, mirar las praderas alrededor, es lo esencial. Es una locura mirar el mapa y decir, acá tengo una concesión y acá pongo macrocystis. De ninguna forma. El sistema de siembra también es súper relevante. ¿Qué voy a utilizar?
La cosecha, ¿cómo la voy a evaluar? Y las cepas, vemos que es la tendencia que hoy día nos quedaría para poder realmente entrar en un nivel de optimización importante. De manera que nosotros, hasta el minuto con la información, creemos que en este espacio no hay forma de evitar el supuesto crecimiento lento, dado que cuando ponemos plantas free floating, que alcanzan 15 centímetros en promedio, versus plantas de carrete que tienen un par de milímetros, esta diferencia no se nota prácticamente. Esta A, B y C no fueron evaluadas y no las muestro aquí, y el caso de A, B y C se cumplen, es decir, cepa, espaciamiento, profundidad y localidad tienen un efecto importante en poder mover esta curva violentamente para tener un aumento de la productividad. Las restricciones que vimos indirectas a el cultivo, lo que estaba alrededor. Una de las grandes preguntas que siempre nacen tiene que ver con, estás haciendo un cultivo nuevo, estás metiendo 21 hectáreas de un organismo que ahí no estaba, ¿qué efecto vas a tener en el ambiente? ¿Qué efecto pueden tener ellas? En el caso, lo primero fue investigar las enfermedades, hizo un monitoreo constante para ver qué pasaba. Pesquisamos estas imágenes, vimos esta presencia de vesícula, de protuberancia, revisamos haciendo los cortes histológicos y básicamente es una malformación. Si ustedes miran el corte, aquí se ve la médula, aparte de ver la médula hueca, no se ve ningún daño, no hay presencia de un epífito, no pesquisamos algo que dé cuenta real de la protuberancia. Empezó a aparecer algo más común. Este tipo de manchas de decoloraciones blanquecinas, al hacer los cortes, aquí sí evidenciamos que era presencia de bacterias. Sin embargo, no era algo que tuviera una prevalencia muy alta. Presencia de manchas verduzcas, básicamente esto correspondió a como un pudrimiento, también tiene que haber estado asociado a bacterias y luego el tejido se pierde. Y vimos estos como enrollados y deformaciones que podrían haber sido indicio de algún tipo de infección, simplemente, pero al hacer los cortes tampoco podemos evidenciar presencia de algo real que esté ocurriendo ahí. El hecho de que con esta experiencia no lo hayamos visto no significa que no haya. Acá necesitamos estar pesquisando esto constantemente, pero en esta experiencia al menos no pudimos ver grandes enfermedades. Lo que sí vimos son los epífitos, principalmente el peranfitoide, como les comenté, haciendo un efecto súper importante, así que esperamos que la tesis de Juan tenga bonitos datos, porque si es que esto va a ser una realidad, realmente necesitamos planes de contingencia o formas de poder manejar la presencia de ellos en el sistema, hay que convivir con ellos simplemente. En caso de membranípora, en el sur de Chile ocurre, vemos las manchas, pero nunca alcanzan las densidades que alcanzaban en Caldera. Frente a esto no ahondamos más en entender cómo convivir con ellas. En caso que hay una imagen que la tomé de Bushman 2014, donde se habla de la agronomía marina y se muestra esta imagen que corresponde al fondo de Kenak, cuando está el sistema de cultivo andando en el verano del 2012, en el invierno, en la primavera y en el verano del 2013. Acá baja el buzo, en esto fue un robot, baja y hace transectos bajo el centro de cultivo, fuera del centro de cultivo, y lo que intentamos ver es qué pasa en el fondo. Y básicamente vemos de vez en cuando una que otra fronda botada abajo, pero permanecen los organismos normales que uno pesquisa adentro y bajo el fondo, está normal la situación. Es decir, no hay un efecto importante, significativo sobre el fondo, dado que tenemos un sistema arriba de 21 hectáreas del Huiro, ¿sí? Las implicancias económicas. Acá salió este trabajo de Correa en el 2016 recién, donde también está harta parte del grupo de Gutiérrez y de Bushman, donde hacen un estudio y tratan de evaluar la inversión económica de montar un sistema de... evalúan la inversión económica que se necesita para montar un sistema de cultivo, en este caso es para poder alimentar a balones en el sur de Chile. Y ellos detectan que los recursos humanos son uno de los costos fijos, un 13%, y los costos más altos tienen que ver en los equipos de soporte y la instalación del sistema de cultivo, que prácticamente hacen la mayor cantidad del costo. Y esto para nosotros también es una realidad. El sistema de cultivo y los sistemas de monitoreo es lo que más se lleva, y luego necesitáis, en el caso de nosotros, mano de obra para tener buzos constantemente haciendo las mantenciones, revisando el centro, y si es que hacemos siembra con plantas free floating, ni hablar de la cantidad de gente que necesitamos a la hora de la cosecha, ¿cierto? A la hora de la siembra.
Ellos hacen un estimado, asumiendo que el precio de mercado son $78 por tonelada, es algo así como 50 pesos por kilo en playa, 2 cosechas al año, 30 hectáreas, la recuperación de la inversión podría venir en un año, y si tengo 50 hectáreas de cultivo con una buena producción, en realidad podría estar recuperando con certeza mi inversión dentro de un año. De manera que no es un negocio, no sé cuántos negocios habrá en el mundo en realidad que podamos recuperar la inversión en un año de plazo. Yo creo que eso es empezar a tener revenue bastante rápido. A pesar del gran esfuerzo, ustedes pueden ver que avanzamos un granito, aportamos un granito a lo que tiene que ver el entendimiento del cultivo y logramos detectar una serie de desafíos que son los que vienen adelante. La legislación es algo súper importante hoy día, necesitamos una legislación que sea específica para macroalgas, no sirve que la ley de pesca sea general para todos o que haya requerimientos a la hora de pedir concesiones para cultivo de macroalgas que te pidan requerimientos que tienen sentido con los peces y no con este tipo de organismos primarios. Por lo tanto, aquí hay algo y entendemos hoy día que Sergio mañana nos va a contar un poco de en dónde vamos con la ley de la bonificación al repoblamiento y al cultivo de algas. También está creándose una política nacional de algas, así que esperemos que realmente escuchen a los actores. Ahora que entramos en el mundo del cultivo, la conservación de las especies definitivamente es un tópico. En Chile no tenemos. En el caso de Gracilaria la situación se hace mucho más clara. Si es que efectivamente la especie está en una espiral de extinción y nos queda poca diversidad en las praderas naturales, si queremos volver a seguir cultivándola, estamos en un problema tremendo. Nadie guardó un germoplasma, que yo sepa al menos, de esa diversidad que había. De manera que la conservación a la hora que empezamos a cultivar especies es algo súper relevante. La domesticación, Silván lo dejó bastante claro, al menos se ve que es un camino que hoy día, con conocimiento de todo el agro, deberíamos tomarlo e incorporarlo en nuestro desarrollo como científicos o agrónomos marinos futuros. Hay instancias de desafíos que son más técnicos, encontrar formas de producción masiva de plántulas que nos permitan independizarnos del ambiente. Hoy día, para la mayoría de estos cultivos, tenemos que igual volver al ambiente y tomar material reproductivo para volver a hacer el cultivo. Ahondar en el estudio de las enfermedades, en el impacto ambiental cada vez que aumentamos la escala. Esto es un trabajo de 21 hectáreas, ¿qué va a pasar a 100, a 300, a 1000? No lo sabemos. Y esto es un punto súper importante, el valor agregado del producto. 41 pesos por kilo húmedo en playa, honestamente, no da a nadie para vivir. Entonces, lo que plantea Julio de encontrar un producto que en baja cantidad tenga un valor importante es una de las cosas más importantes que podemos hacer para que el alga realmente tenga una industria decente y no se transforme en un commodity más. Hay un equipo de gente súper importante detrás de todo este trabajo de manejos de todos estos lugares durante todo este tiempo, que merecen ahí la foto, y eso es todo. Muchas gracias. ¿Tenemos algunas preguntas? Sí, hoy fuera la presentación de una pregunta un poco metodológica en lugar de la temperatura y otra de los anfípodos. La primera es que utilizaste la misma pradera para los cultivos de los estrés. ¿La misma pradera? O sea, para hacer sí, siempre, sí. El cultivo siempre está en el mismo sector, en esa concesión ahí. No puede ser. Ah, ya, entonces son plantas de sector aledaño, por ejemplo, de caldera, pero son plantas. El cultivo se hizo con plantas de caldera. Sí, no movimos la. No movimos la derecha, no movimos nada. Lo otro, la temperatura, no sé si viste algo de anoxia en el norte, porque estaba viendo los gráficos de temperatura y como que hay indicios de anoxia a altas profundidades. ¿Ayudan ustedes que...? Sí, efectivamente se hizo en Bahía Inglesa, sí. Y las condiciones eran horribles. O sea, había mucha, a pesar de que había datos de buena calidad de agua, había ríos de mucha turbidez y baja de oxígeno. Claro, a 15 metros no, porque si te fijas la temperatura es distinta a 7 metros y no es correlacionada con la profundidad. En situaciones donde hay anoxia, hay una correlación con la profundidad. Ahí puede ser un efecto negativo sobre el comportamiento. Y lo otro, podrían probar definitivamente los peces como controladores de los anfibios. Nosotros hemos trabajado bastante en esa relación peces, anfibios, algas,
la pura presencia de los peces genera un impacto en el consumo y en la biología, la fase de biología de los anfibios. Probablemente con eso. Bueno, aquí está libre, de hecho. Claro, o sea, igual sería interesante tal vez probar experimentalmente, llevar algunos peces a su zona de cultivo y yo creo que va a bajar significativamente las tasas de biología y de generación de nidos. Pero el anfibio también habita bastante en otras plantas, como la zona de la verdura, por ejemplo, los nidos, que hemos trabajado y hemos encontrado publicados de esta relación especie-anfibio-alga. Yo creo que pueden. Sí, nos interesa, porque aquí es una institución que nosotros somos de contingencia y no deja de existir una fe. Una pregunta más y nos vamos al café. Pregunta doble. Uno, ¿qué pasa con la resiliencia de todos los cultivos en situaciones extremas? Los niños de 16 no tienen la oportunidad porque siguen estando más actualizados. Que no les pasó en un periodo, en un sistema de No tuvimos cultivo en ningún periodo niño ni ningún evento de alta temperatura. No, los cultivos los sacamos en 2013. Pero también la cuestión ambiental cercana al río o algún fenómeno también extraño que haya sucedido. No, estamos hablando de área, el Chiloé está frente a la isla de Rancagua, está en la mitad del interior y bueno, se ve inversa y el otro está en la punta. Si te vas con cualquier laminarial y te pones cerca del río, necesitan agua marina. Si tienes glaciaria, otro cuento. Eso aguanta cambio de salida. Muchas gracias y nos vamos a café.